Liam y yo estábamos en el ayuntamiento para sacar la licencia de matrimonio cuando lo llamaron por teléfono, y se marchó apresuradamente diciendo, «Podemos sacar la licencia otro día, ha surgido algo urgente». Me dejó sola en la boda, rodeada de parejas felices. Todo porque Chloe, su amiga de la infancia, a quien quería mucho, se había caído por las escaleras y se había torcido el tobillo. Un poco después llegó otro mensaje, «La lesión de Chloe es algo grave, tengo que quedarme con ella. Posponemos la boda para mañana». Había perdido la cuenta de las veces que Liam me había abandonado por Chloe. No sentí celos, ni armé un escándalo, ni cedí como solía hacer. El empleado me miró con compasión y me preguntó, «¿Sigue adelante, señorita?». Saqué mi teléfono y le envié un mensaje al hombre que me debía una promesa. «Sí, sigo adelante». Me senté en un banco de la sala de espera del ayuntamiento, mirando la respuesta en mi teléfono. «Espérame. Estaré allí en 20 minutos». Justo cuando estaba absorta en mis pensamientos, Eleanor llamó. «Grace, ¿ya tenéis tú y Liam el carné de conducir? Venid al Gran a cenar con nuestras familias». Al oír sus palabras me mantuve sorprendentemente tranquila. «Eleanor, no conseguimos la licencia». Chloe se torció el tobillo y él fue al hospital a acompañarla. No me dio mucha pena, ya había pasado demasiadas veces. Ya estaba acostumbrada. Eleanor estalló de ira al oír esto. Llevaba años siendo una figura influyente en el mundo de los negocios, y hacía mucho tiempo que no perdía los estribos de esa manera. ¿Reprogramar? Simplemente lo dice y ya está. Hemos invitado a conocidos de la familia de toda la vida, gente importante. ¿Acaso todos van a tratarlo como a un niño? Si se corre la voz, no piensa en ti. Hizo una pausa repentina. De pronto recordó mis años de insistencia y compromiso. Suspiró. Grace, ¿qué opinas? Eleanor respeta tu decisión. Mi expresión de calma se desvaneció al oír las palabras de Eleanor. Colgué el teléfono. Mientras tomábamos el té. A lo largo de los años, había hecho muchas tonterías por Liam y había comprometido muchos de mis principios por él. Nos conocimos, nos entendimos y nos enamoramos en la universidad, pasando años maravillosos juntos. Tras graduarnos, nuestras familias eran de la misma zona y empezamos a hablar de nuestro compromiso. Todo iba de maravilla, me sentía la persona más feliz del mundo, hasta que apareció Chloe. Después de comprometernos, un día quedamos para ir al cine, pero en cuanto nos vimos, lo llamaron por teléfono. Desde entonces que lo llamaran se convirtió en algo habitual para él. Me explicó que su amiga de la infancia había regresado al país y que tenía que ir a buscarla. Su familia había quebrado. Sus padres habían muerto en un accidente de coche, dejándola huérfana, sola y desamparada. Sus padres habían sido muy amables con él cuando vivían. Se llamaba Chloe. Desde ese día, Liam tenía que irse constantemente y el tiempo que pasábamos juntos se fue reduciendo cada vez más. Le encantaba Lego, así que me gasté un dineral comprando un set de Lego de edición limitada, y después de montarlo con mucho esmero durante medio mes, se lo regalé con mucha ilusión. Al ver su alegría, me sentí muy satisfecho. Pero lo que a él le gustaba, a Chloe también. Ella se lo pedía en broma, y aunque él se resistía, siempre cedía. Cuando me enteré, me puse muy mal y lloré en silencio. La siguiente vez que nos vimos me explicó, es solo una amiga, es difícil decirle que no. No le des tantas vueltas, no siento nada más por ella. Os reconstruiré otro día. Y así me sentí reconfortado. Era una buena persona, atento y meticuloso con todos. Siempre fue correcto y respetuoso. A los 6 meses de nuestro compromiso fuimos de excursión con amigos, y Chloe estaba allí, llamando la atención. No era la primera vez que la veía, pero sí la primera vez que comprendí claramente sus intenciones. A mitad de camino, cuando nos habíamos quedado un poco rezagadas, Chloe chocó conmigo de repente, aparentemente sin querer. Ambas caímos de los escalones y rodamos ladera abajo. Me dolía el brazo muchísimo, no podía levantarlo. Volví la cabeza y miré a Chloe con una mezcla de confusión y enfado. Ella, sin embargo, se acercó y me susurró al oído, Grace, si te digo que chocaste conmigo, ¿crees que Liam me creería? ¿Te ayudaría primero a ti o a mí?
Cuando unos amigos y yo oímos el alboroto y corrimos hacia allí, vi a Chloe sollozando en silencio, con lágrimas que le corrían por las mejillas, diciendo: Grace, quizás solo estaba cansada de la caminata y perdí el equilibrio, chocando contigo sin querer. Tras decir esto, me miró tímidamente. Quise explicarle levantando la cabeza para mirar a Liam, pero de repente me quedé paralizada. No me creyó. Cogió a Chloe y mirándome, dijo: Grace, no seas irracional. Claro. Como ya había discutido con él 2 veces por Chloe, ahora todo era culpa mía. Injusto. Jamás pensé que este viejo cliché se aplicaría a mí. Ese día, lo vi alejarse con Chloe en brazos. Nuestros amigos estaban algo desconcertados y nos consolaron con un torrente de palabras: Grace, creemos que tú no eres así. Exacto, no te enfades. Liam acaba de ver los rasguños de Chloe, tenía las manos cubiertas de sangre. Negué con la cabeza. Continúen con su excursión. Voy a bajar ahora. Un amigo se ofreció a acompañarme. Me negué, no quería estropearles la diversión. Nadie vio que tenía el brazo dislocado, la carne desgarrada y sangrando. Aguanté el intenso dolor mientras bajaba la montaña. Mientras esperaba la ambulancia, me faltaron las fuerzas y poco a poco me desmayé. Un segundo antes de que mis ojos se cerraran, oí una voz ligeramente asustada que gritaba: Grace. Grace. Levanté la cabeza, la voz de mi recuerdo se fundió con la que ahora resonaba en mi oído. Miré fijamente a la persona que tenía delante. Julian. Julian, el líder del clan cuyos padres murieron jóvenes, no solo protegió su legado a temprana edad, sino que también condujo al clan hacia nuevos horizontes. GHTSL estaba en la cima de su círculo de élite. Nuestro encuentro fue casual. Después de graduarme de la preparatoria, fui a casa de mi abuela. Allí inesperadamente lo salvé una vez y me quedé con él mientras se recuperaba. Antes de irse me dio su información de contacto y prometió concederme incondicionalmente un deseo, siempre que estuviera dentro de sus posibilidades. Después de eso nuestras familias mantuvieron contacto ocasionalmente y él y yo nos veíamos a menudo, llegando a conocernos poco a poco. ¿Cuándo nos distanciamos? Parecía que desde que le confesé a mi familia que estaba con Liam, no lo había visto en 2 o 3 años. Cuando le escribí, la verdad es que estaba nerviosa. Al fin y al cabo, era impredecible y distante. Pero al mirar a todos, era el único en quien podía pensar. La familia tenía mucha influencia y aparte de él, nadie más se atrevería a casarse conmigo en ese momento. Me pregunté si habría cambiado sus datos de contacto. Me pregunté si aún recordaba aquella promesa. Así que ahora, al ver a aquel hombre de porte elegante y sereno frente a mí, vestido con un traje a medida y con la apariencia de haber salido corriendo de una reunión de negocios, mis ojos se enrojecieron ligeramente y la vista se me nubló poco a poco por las lágrimas. Creí oír a Julian suspirar cuando extendió la mano y me secó con delicadeza una lágrima de las pestañas. ¿Por qué lloras? ¿No me pediste que me casara contigo? ¿Te arrepientes? Negué con la cabeza y lo llevé al altar. Para sorpresa del personal, entregamos los documentos y todo se resolvió en poco más de 10 minutos. Así que casarse podía ser así de rápido. Pero no había estado dispuesto a esperarme ni siquiera esos 10 minutos. O quizás, no había estado dispuesto a hacer esperar a su amigo de la infancia. 3 personas más en casa, miré el certificado de matrimonio que tenía en la mano. Respiré hondo. Tras salir del ayuntamiento, Julian se marchó deprisa. Al parecer, estaba en medio de una importante licitación pública y no podía ausentarse. Necesitaba regresar de inmediato. Al marcharse me miró fijamente con ojos profundos. No te preocupes, la boda de mañana se celebrará según lo previsto. Asentí. Cuando le envié el mensaje, le expliqué toda la situación. Justo cuando iba a llamar a mi tío, recibí una llamada. Era Liam. Contesté y su voz suave como siempre, dijo: Grace, lo siento. Pensé que se disculpaba por haberme dejado plantada en el ayuntamiento y haber cancelado la boda. Justo cuando iba a responder, la dulce voz de Chloe se escuchó. Grace, lo siento, yo. Arruiné tu vestido de novia sin querer. Lo siento mucho, Grace.
Inmediatamente después, la voz suave y reconfortante de Liam dijo, tranquila, no llores. Grace no es tan exigente. Luego me habló de nuevo, Grace, ya que la boda de mañana se ha cancelado, te llevaré otro día a elegir un vestido de novia aún mejor. Está bien. Si está estropeado, no lo quiero. Tíralo. ¿Algo más? Pregunté sin ganas de seguir con esta conversación inútil. Liam abrió la boca y luego guardó silencio. No, nada. Justo cuando iba a colgar, la voz de Chloe se oyó débilmente al otro lado de la línea. Liam, mira, ¿te importa si te preparo esta ropa? Colgué el teléfono sin expresión alguna. Liam oyó el sonido y miró rápidamente su teléfono. Al ver la llamada desconectada, se sintió incómodo. Él miró a Chloe con disgusto. No hace falta que empaques mi ropa. Te la llevaré y, en cuanto te instales, volveré enseguida. Los ojos de Chloe se llenaron de lágrimas al instante. Liam, eres todo lo que me queda. ¿Vas a abandonarme también? ¿Vas a dejar de preocuparte por mí? La mirada de Liam se suavizó. No te abandonaré, pero Chloe, necesitas aprender a ser independiente. Te los llevaré, pero yo también me voy a casar. Si tu lesión no fuera tan grave, me habría casado con tu futura cuñada mañana mismo. Un destello de tristeza cruzó los ojos de Chloe, para luego transformarse en determinación. Al ver el Maybach detenerse frente a mí, me hice a un lado confundida. El coche esto. Ped. Un hombre de unos 40 años, mi tío, se bajó del coche y caminó hacia mí. Me sonrió amablemente. Señorita Grace. Asentí. ¿Y ustedes? Resultó ser el chofer que Julian había enviado para llevarme a casa. No pude evitar sonreír, una cálida sensación me invadió. Quizás este matrimonio no sería tan malo después de todo. De vuelta, Eleanor me recibió con un regaño por no ser lo suficientemente fuerte. Viéndola cada vez más agitada, saqué rápidamente el certificado de matrimonio, aún tibio. Con ello conseguí aplacar la furia de Eleanor. Robert, sentado junto al piano, me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Incliné la cabeza hacia atrás con orgullo. Eleanor refunfuñó, ¿no dijiste que ese cantante se había ido? Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par. Miró el certificado de matrimonio, luego a mí, luego a Robert. Esto. Al verme generalmente tan decidida, en ese estado, Robert también se acercó. Tras ver los nombres y las fotos en el certificado de matrimonio, me miró con la misma expresión que Eleanor. Me dirigí con calma al sofá, me senté y le pedí a la ama de llaves que me sirviera limonada. Eleanor y Robert se sentaron a mi lado y me preguntaron con cautela, cariño, ¿qué es esto? Asentí. Eleanor, Robert, ya no me voy a casar con Liam. De ahora en adelante no lo perseguiré, ni sentiré celos ni armaré escándalos. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire. Los rostros de mis padres se congelaron por un instante, luego se iluminaron de alegría. Cariño, has entrado en razón. Asentí solemnemente. Sí, Julian y yo ya estamos casados. El rostro de Robert se iluminó de alegría al instante. Deberías haber entrado en razón antes, cariño. Aparte de su cara bonita, Liam no es nada. Un encantador indeciso, me cae mal desde hace tiempo. Eleanor agitó el certificado de matrimonio. ¿Pero qué pasa con esto? ¿Y la boda de mañana? Miré a Eleanor. La boda de mañana se celebrará según lo previsto. Este matrimonio aún tiene que celebrarse. La familia lleva un siglo en el negocio, yo no puedo arruinar su reputación. Tras graduarme no me incorporé a la empresa, ni me rebajé a perseguir a A. Lo seguí durante tanto tiempo con celos y peleas, ya era bastante vergonzoso. Después de cenar, besé los regalos de compromiso que me había enviado la familia Son. Liam se había tomado nuestra boda muy en serio, los regalos de compromiso fueron los mejores que pudo encontrar tras una cuidadosa selección. Les dedicó muchísimo tiempo y esfuerzo. Sin embargo, al final, me dejó por Chloe. Sonó mi teléfono. Lo contesté. Era Liam. Estaba en mi casa. Abrí la puerta del jardín.
Y al instante vi al hombre de pie bajo las farolas. Tal como lo recordaba de nuestro primer encuentro. Su rostro era apuesto, su porte amable y puro. Al verme sus ojos parecieron iluminarse. ¡Qué guapo! Pensé para mis adentros, verdaderamente la persona a la que había amado durante años. Grace, ¿has comido? Asentí. ¿Necesitabas algo? Liam me miró. Grace, lo siento por lo de hoy. Rompí mi promesa. Dije secamente, está bien. Estoy acostumbrada. Grace, ¿estás enfadada? ¿Enfadada porque te dejé sola en el ayuntamiento? ¿Enfadada porque pospuse la boda? Al ver mi expresión cada vez más fría, Liam pensó que simplemente estaba enfadada y, de hecho, suspiró aliviado. Un destello de secreta alegría cruzó sus ojos. Pensó que si solo estaba enfadada, una pequeña explicación y unas palabras de consuelo lo arreglarían todo. Liam me despeinó, soltándome antes de que pudiera apartarme. Grace, la lesión de tobillo de Chloe es grave. Necesita tratamiento de especialistas en el norte y el tiempo es crucial. Necesita cirugía en las próximas 48 horas, o sufrirá secuelas permanentes. Por eso tengo que acompañarla. El sarcasmo brilló en mis ojos. ¿Qué es que no hay nadie más en el mundo? ¿Acaso sus asistentes y enfermeras han muerto? ¿Eres la única que puede acompañarla? ¿Puedes dejar de lado la boda de nuestras familias por esto? La desaprobación se reflejó en los ojos de Liam. Grace, eres la única en mi corazón. No armes un escándalo. La veo como a una hermana. No me siento tranquila dejándola sola en un país extranjero. En cuanto se instale, volveré enseguida. Grace, cuando regrese sin duda te organizaré una boda aún más espectacular. Quería preguntarle si comprendía lo mucho que me afectaría cambiar la fecha de nuestra boda por Chloe. Pero antes de que pudiera, sonó su teléfono, interrumpiéndome. Era Chloe con su tono personalizado. Lo vi contestar la llamada. Y escuchó el tono coqueto de Chloe al otro lado de la línea. Liam, ¿dónde estás? El embarque es inminente. Liam la consoló con dulzura. Chloe, pórtate bien, quédate quieta, ten cuidado con el pie. Ahora voy. Tras consolarla un rato colgó, luego se acordó de mí, y me miró con incomodidad. Volvió a mirar la hora. Tengo que irme, Grace. No queda tiempo. Miré su rostro ligeramente ansioso y comencé, Liam, ya lo hice. El pitido de una bocina interrumpió mis palabras. Liam, sin embargo, pareció suspirar aliviado. Dio un paso al frente y me abrazó con fuerza. Grace, espérame. Espérame para que vaya a casarme contigo. Luego se marchó rápidamente. No volví a hablar. No habría un después. Liam subió al coche y miró hacia atrás a la chica que estaba sola bajo las farolas. Sintió un dolor repentino en el corazón. Cuando la figura se hacía cada vez más pequeña y las palabras estaban a punto de salir de sus labios, sonó su teléfono. Era Chloe. Liam guardó silencio. La boda estaba a punto de comenzar. Me miré en el espejo ataviada con el opulento vestido ceremonial y el tocado, absorta en mis pensamientos. A diferencia de la boda de estilo occidental que Liam había planeado, esta boda era una ceremonia tradicional, organizada por Julian la noche anterior. Ayer, al ver a Liam marcharse sin mirar atrás, sentí una fugaz tristeza, pero sobre todo un gran alivio. Siempre fue así, nunca fui su primera opción. Bueno, que así sea. Justo cuando me di la vuelta para irme a casa, vi un coche en la esquina. Se acercó en coche seguido de una procesión. Julian bajó al frente de un grupo de personas que cargaban diversos objetos. Me sentí un poco culpable y también confundida, preguntándome si H había visto a Liam y por qué estaba allí. ¿Por qué estás afuera?, preguntó una voz profunda y magnética. Supuse que no había visto nada, así que sonreí. Solo salí a dar un paseo. ¿Qué es todo esto? Cuando dijo que venía a entregar los regalos de compromiso, tardé un momento en asimilarlo. Entonces oí la voz de Eleanor. Julian está aquí. Cariño, ¿a qué esperas? Pasa. Algo desconcertada, le abrí la puerta. Sentada en el sofá,
viendo a Julian y a mis padres charlar animadamente, sentí que el mundo se había vuelto un poco surrealista. El ruido de fuera me devolvió a la realidad. El tiempo casi se había agotado. Mientras caminaba lentamente hacia la puerta, oí voces que hablaban desde fuera. ¿Quién de nuestro grupo no sabe que a Chloe le gusta Liam? Toda esta escena deja claro que no quiere que se case con Grace. ¿Oí que Liam incluso fue a North con Chloe? Solo se torció un tobillo y ya está hecho un lío. Debe de ser su ojito derecho. Exacto. El novio se fue y dijeron que la boda se posponía. Creo que claramente quieren cancelar el compromiso. Y tampoco le está yendo muy bien. Años de citas, y es menos efectivo que alguien que simplemente se hace el tierno al regresar. Grace solía ser una de las más bellas de nuestro círculo, y tenía fama de ser bastante arrogante. ¿Quién iba a imaginar que tendría un día así? Su reputación está arruinada. ¿Cómo se va a casar ahora? Ayer me llamó la familia Son para decirme que la boda de hoy se cancelaba. Pero enseguida me llamó la familia Nin para decirme que la boda seguía en pie. Estoy muy confundida. ¿Qué están haciendo estas dos familias? ¿Se van a convertir en enemigas? Yo también lo sé. En fin, hace una semana tuve tiempo libre, así que vine a ver el espectáculo. Al escucharlos pensé que tenían razón, eran muy objetivos. La opinión pública siempre está clara. Él no se imagina lo humillante que fue para mí, ante todos los demás en nuestro círculo, que pospusieran nuestra boda por Chloe. Llegó el momento. Al salir, vi a esa gente. No se habían dado cuenta de que era el vestidor. Al verme salir, me desearon con torpeza una feliz boda. Sonreí y respondí suavemente, gracias. Gracias de verdad por hacerme darme cuenta de lo tonta que fui. Los invitados no sabían que había habido un cambio de novio, todos querían ver cómo reaccionaría. Cuando aparecí vestida con el traje de novia, todos se sorprendieron. Un instante de silencio se apoderó del lugar, para luego estallar en una animada charla. Oí su voz profunda y serena, y el murmullo cesó. Hoy quienes se casan son, como siempre, Julian y Grace. ¿Quedó claro para todos? Los invitados presentes respondieron al unísono y las felicitaciones no cesaron. La boda transcurrió sin contratiempos. Esta fecha, el 20 de octubre, era la que Liam y yo habíamos elegido juntos. Pensaba que hoy sería nuestro día más feliz. Pero, Liam. Hoy me casé con otra persona. Miré a Julian a mi lado, había encontrado un buen marido. Después de la ceremonia, fui a la parte de atrás para cambiarme de vestido para los brindis. Después no paré de trabajar y me dolían los pies. No había bebido mucho, pero el alcohol empezaba a afectarme. Finalmente, al terminar el banquete, Julian prácticamente me llevó en brazos de vuelta a la habitación. No pensé mucho, solo me sentía agotada. Disfruté de un baño relajante. Después me desplomé en la cama, sin ganas de moverme. ¿Quién iba a pensar que casarse podía ser tan agotador? La puerta se abrió y vi a Julian entrar al baño con una bata. Me incorporé de golpe. Había olvidado que había alguien más en la habitación. Y no cualquiera, era mi nuevo marido, y esta noche era nuestra noche de bodas. Al pensarlo me sonrojé. Cuando salió de la ducha, le eché un vistazo rápido y suspiré aliviada, estaba bien abrigado. De reojo lo vi acercarse cada vez más. Inconscientemente mi mano se aferró con fuerza a la sábana, tan cerca que podía sentir su aliento cálido en mi oreja sonrojada. Entonces oí una risita suave y levanté la vista de golpe, encontrándome con unos ojos llenos de diversión. Otra mano, ancha y delgada, soltó mi mano con delicadeza. No aprietes tan fuerte, te vas a lastimar la mano, dije. Desvié la mirada con incomodidad. Julián se levantó y caminó hacia el otro lado de la cama. Nuestro matrimonio fue repentino, y sé que no estás lista. Podemos tomarnos nuestro tiempo. No faltaré a mi palabra, no te preocupes. Asentí. Sabía que había estado inquieta y nerviosa por lo que pasó con Liam. De repente, sin motivo aparente, sentí una punzada de injusticia. Me pregunté si en el futuro me arrepentiría de haberme casado con él tan precipitadamente. Pero en ese momento solo sentía paz.
Al compartir la cama con un hombre al que no conocía íntimamente en un lugar desconocido, pensé que no podría dormir. Para mi sorpresa, me dormí enseguida. Al despertar a la mañana siguiente aún aturdida, me acurruqué contra la almohada entre mis brazos. Signo de interrogación. La textura era totalmente incorrecta. Recuperé el sentido y solté el agarre en silencio. Alcé la vista y vi un par de ojos claros y profundos que me observaban con una leve sonrisa. Sentí que me sonrojaba al instante y me incorporé rápidamente. Lo siento mucho. Duermo con el pelo revuelto. Julian extendió la mano y me despeinó suavemente. No pasa nada. No hace falta que te disculpes, estamos casados. Después de asearnos, Julian me miró y dijo, vamos a ver nuestro hogar conyugal. Sin pensarlo mucho, lo seguí. El resultado fue una maravillosa sorpresa. Nuestra casa conyugal estaba justo al lado de la casa de mis padres. Estaba eufórica, recorriendo el vestíbulo de un lado a otro, deseando ver cada rincón. Julian estaba de pie junto al sofá, observándome con una sonrisa. Pensé que estaría deprimida durante mucho tiempo después de dejar ir a Liam. Pero la verdad era que el amor se había ido desvaneciendo poco a poco, y una vez que lo dejé ir, lo que quedó fue más bien una sensación de melancólico alivio y liberación. Una semana después de la boda, Liam no se había puesto en contacto conmigo ni una sola vez. Seguía algo decepcionada. ¿Cuánto le importaba? Dedicando toda su atención a su amiga de la infancia. Si no me hubiera casado con Julian, cuánta angustia habría sentido esta última semana. Ni siquiera puedo imaginar la cantidad de chismes que habría corrido la voz. Liam, no te esperaré más. Sin embargo, esta pequeña decepción no afectó mi estado de ánimo. Sonreí al ver a Julian acercarse. Ahora tenía a alguien a quien querer. Esta era mi vida. Julian se portó muy bien conmigo. En mi opinión, no debería haber rechazado ni haber mostrado especial predilección por este matrimonio. No había rumores de que tuviera a alguien que le gustara, por eso invoqué esa promesa. Pero su amabilidad hacia mí me hizo creer que le gustaba. Así que, mirando al hombre que trabajaba en su estudio, Julian, ¿qué pasa? ¿Aceptaste casarte conmigo para cumplir una promesa, o qué? Quise preguntarle si le gustaba, pero las palabras se me atragantaron. No debería buscar la humillación. Sonreí con autocrítica. No importa. ¿Estás ocupado? Me giré para irme, pero me envolvieron en un abrazo que desprendía un aroma fresco y nítido. Un suspiro provino de encima de mi cabeza. Gracias, pensé que había sido bastante clara. Me quedé paralizada, con la voz temblorosa, sin saber si estaba entendiendo lo que quería decir. ¿Qué quieres decir? Julian bajó la cabeza y me miró fijamente a los ojos. Grace, me gustas. Me gustas desde hace mucho tiempo. Desde la confesión de aquel día, nuestra relación se ha estrechado mucho. Ese mismo día supe que se había enamorado de mí a primera vista, que yo llevaba tanto tiempo en su corazón. Debo admitir que en secreto me emocioné muchísimo, e incluso se lo conté a Eleanor. Ella, por su parte, solo puso los ojos en blanco. Ya lo sabía. Después de que lo salvaste ese año, siempre venía a nuestra casa. Al principio, Robert y yo pensamos que era por gratitud. Pero cuanto más venía, menos podía ocultar su mirada. Se dio cuenta de que lo notábamos, así que fue sincero, diciendo que aún eras joven, que acababas de empezar la universidad y que todavía no te habías abierto. Dijo que esperáramos hasta que fueras un poco mayor. Robert y yo estamos felices de que esto suceda. Él es de la misma zona, y aunque hay una diferencia de edad, 6 años es aceptable. Serías la señora de la casa si te casaras con él, sin preocupaciones por la familia política ni relaciones familiares complicadas. Pero su consideración se vio recompensada cuando, en tu segundo año de universidad, dijiste que salías con ese chico de la canción. Robert y yo nos enfadamos y nos avergonzamos. Cuando anunciaste tu relación, vino a nuestra casa una vez. Dijo que como tenías a alguien que te gustaba, lo dejaría pasar y no te diría nada. Después de eso, dejó de venir a casa, aunque siguió enviando regalos. Era un ejemplo perfecto, Robert, y no lo soportaba. Canción del tal fulano.
Además de ser guapo, ¿qué tenía? Indeciso, influenciable y con una familia complicada. Si no fuera porque te prestaba cierta atención, ni siquiera le habríamos dejado entrar. Y hasta eso bueno. ¿Cuánto tiempo ha pasado y ya te ha desechado? ¿Cuántas veces hemos intentado convencerte, pero no nos escuchabas, como si estuvieras hechizada? La boda pospuesta así sin más, y encima por su amigo de la infancia. Había venido a presumir, pero no esperaba que saliera a la luz todo esto. Con razón mis padres no dijeron mucho cuando Julian y yo nos casamos, e incluso parecían tan familiarizados con él. Pero ahora aquello se había convertido en una auténtica reprimenda para mí. Al verla cada vez más alterada y a punto de perder los estribos, se me ocurrió una idea repentina. Julian. Eleanor dejó de hablar, y salí rápidamente de la habitación. Miré a mi alrededor en el vestíbulo, pero como no había nadie, salí. Efectivamente, Julian y Robert estaban tomando el té en el cenador del jardín. Me acerqué. No dije nada, solo lo agarré y empecé a irme. Julian, aunque confundido, se levantó siguiéndome. Él miró hacia atrás a Robert, quien saludó con la mano, y luego Julian caminó conmigo. Me agarré de su brazo. Julian notó mi tristeza y me preguntó en voz baja, ¿estás enfadada? Negué con la cabeza sin saber cómo explicarlo. Alzó el brazo y me atrajo hacia él. Justo entonces, una voz furiosa resonó, ¿qué estás haciendo? Me giré y vi que Liam, cubierto de polvo y con aspecto cansado del viaje, había regresado. Él miraba fijamente el brazo de Julian que me rodeaba. Yo permanecí en silencio observando sus ojos inyectados en sangre y a Chloe, de pie delicadamente detrás de él. Me acurruqué en el abrazo de Julian, sin querer mirar más. Julian los miró a ambos con un dejo de burla en los ojos. Lo que yo haga no es asunto del joven Liam, ¿verdad? Liam dio un paso al frente intentando agarrarme la mano, queriendo alejarme. Pero se giró apartándome de su alcance y luego me soltó la mano. A Liam le temblaban las manos. Rápidamente se interpuso entre yo y el peligro. Grace, no tengas miedo. Estoy aquí. Le costó calmar la voz. Grace es mi prometida, señor Julian. ¿No crees que me debes una explicación por abrazar así a mi prometida? Joven Son, me estás exigiendo una explicación. ¿No deberías explicar primero por qué confiaste repetidamente el cuidado de tu amiga de la infancia a otras personas en diferentes situaciones? ¿Por qué cancelaste tu boda la víspera del gran día, dejando a tu prometida expuesta al escrutinio público, llevándote a tu amiga de la infancia al norte y ahora, ¿qué haces trayéndola de vuelta? Liam se quedó paralizado. Se giró hacia mí extendiendo la mano hacia la mía. Grace, no es así. Hay una razón, yo. Puedo explicarla. Julian me interrumpió, apartando mi mano de la de Liam. Joven Son, ten algo de amor propio. No maltrates a mi esposa. Los ojos de Liam se abrieron con incredulidad al mirar a Julian. ¿Tu esposa? Imposible. Grace es mi prometida. Estábamos a punto de casarnos. Su voz se volvió ronca al instante. Me miró, sus ojos inyectados en sangre fijos en los míos con una mirada expectante e inmóvil, los labios apretados, esperando que lo negara. Sin embargo, su esperanza no se cumplió. Me acerqué a Julian y me puse a su lado. Ya estoy casada con él. Soy su esposa. Al oír mis palabras, Liam St. se quedó atónito, sin habla durante un largo rato. Se tambaleó y Chloe lo sujetó rápidamente. Chloe dijo en voz baja, Grace, lo superaste demasiado rápido. Vaya manera de echar leña al fuego. Me daba igual, ni siquiera me molestaba en mirarla. Julian la miró de reojo y Chloe se cayó al instante. Liam apartó su mano, asimilando todo rápidamente y sintió un palpitar en la frente. Así que la boda no se canceló. ¿Solo cambiaron de novio? Grace. ¿Cómo pudiste casarte con otro en nuestra boda? Miré al hombre frente a mí, temblando de rabia. Asentí. Me casé. Era mi boda, mientras acompañabas a Chloe al norte. No se había puesto en contacto conmigo en una semana. Si hubiera contactado con alguien en su país, lo sabría.
Si le hubiera importado aunque sea un poco, no se habría enterado hasta hoy. Pero no fue así. Estaba al otro lado del océano, preocupado sinceramente por su amiga de la infancia. Liam sintió un dolor denso y punzante en el pecho, como si una mano lo arañara por dentro, dejándolo en carne viva y sangrando. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Perdió el teléfono al llegar al norte y, con el poco tiempo del que disponía, no lo reemplazó de inmediato. Usó un teléfono local y, aunque pensó en llamar a Grace, siempre lo interrumpían diversos asuntos. Él había previsto que Grace se enfadaría muchísimo. Por eso, ya había decidido que una vez que Chloe se recuperara del pie, volvería y le organizaría una boda aún más grandiosa. Sabía que esta vez la había ofendido, y sin duda se lo compensaría con creces en el futuro. Ya no cuidaría de Chloe, había hecho suficiente por ella. Le daría una suma de dinero, considerándola una forma de agradecer la bondad que sus padres le habían mostrado. Grace lo amaba tanto que no podía hacerla esperar más. Pero ahora, presa de la ira y el agotamiento, tras regresar apresuradamente y no haberse adaptado al cambio horario, simplemente se desplomó, inconsciente en el suelo. El chofer de la familia debía de estar cerca y al ver lo sucedido corrió a socorrerlo. Junto con Chloe, lo ayudaron a subir al coche. Sin mirar atrás, tomé la mano de Julian y caminé hacia la casa. Grace. Es la primera vez que me tomas de la mano por tu propia voluntad. Al oír su voz magnética, teñida de diversión, dije entre dientes, con las orejas rojas de vergüenza, ¿qué? ¿Acaso no puedo? Su sonrisa se ensanchó y dijo con indulgencia, claro que puedes, solo tú puedes. Volví a preguntarle sobre lo que me había contado Eleanor. Julian asintió. En ese momento pensé que llevaba casi un año contigo y aún no sentías nada por mí. Parecía que realmente no te gustaba. Negué rápidamente con la cabeza. No, no es eso. Simplemente no me atreví a tener pensamientos inapropiados en ese momento, pensando que eras tan importante que no te caería bien. Julian sonrió. Mientras no te caiga mal, podemos tomarnos nuestro tiempo. Ese día también descubrí un secreto. La persona que me salvó al pie del sendero durante aquella excursión con Liam y Chloe había sido Julian. Vaya, ¿un filántropo secreto? Después, unos amigos me contaron que Liam estaba en el hospital con fiebre. Pensé que no lo volvería a ver pronto. Hasta que la ama de llaves me dijo que había alguien esperando afuera desde hacía rato, preguntando por mí. Asentí. Era mejor aclarar las cosas. Por favor, hazle pasar. Al ver sus mejillas enrojecidas, supe que había venido corriendo a pesar de tener fiebre. Le indiqué que se sentara. ¿Hay algo que quieras decir? Preguntó. Liam se humedeció los labios resecos por la fiebre. Grace, por favor, escucha mi explicación. No me cae bien Chloe. Solo la cuidé porque sus padres fueron muy amables conmigo cuando vivían, y ahora está completamente sola. La considero como una hermana. A ti te amo. Siempre te he amado. Suspiré y le serví un vaso de agua. Liam, a un hombre se le juzga por sus actos, no por sus intenciones. Fuiste tú quien canceló la boda, quien me dejó sola ante los rumores. Desjuicio. Fuiste tú quien voló al norte con Chloe. Fuiste tú quien cada vez que Chloe y yo discutíamos me regañabas sin importar si tenía razón o no, y me obligabas a disculparme. Fuiste tú quien no me creyó durante la caminata, te llevaste a Chloe y me abandonaste. Y hoy, presentándote así descaradamente, pensaste en mi situación. Si eres un hombre que no perdona, mi vida será muy difícil de ahora en adelante, ¿entiendes? Liam se puso rígido. Lo siento, solo quería verte. Luego continuó, él no te trata bien. ¿Qué tal si te divorcias de él? Sí, divórciate. Divórciate de él y luego cásate conmigo. Sería lo mismo, Grace. Creía que la fiebre de Liam le había afectado el juicio. ¿De qué hablas? Ahora estoy muy bien. No me divorciaré de él. Liam murmuró, sí. Si no me hubiera ido, habría sido mi esposa, mía. Me puse de pie. El matrimonio no es un juego de niños, Liam. Por favor, márchate. Esto se acabó para nosotros.
Se negó. ¿Y qué clase de buena persona es para que te cases con él? Llevamos tanto tiempo juntos, y no confías en mí pero sí en él. Lo miré. Confíe o no en él, desde luego que ya no confiaré en ti. Desde que Chloe regresó, jamás has creído en mí ni me has apoyado. Siempre que había que elegir entre nosotras, yo era la que quedaba atrás. Desde la ropa a los bolsos y las joyas hasta tu tiempo, tus promesas, el vestido de novia que diseñamos juntas, la boda, e incluso tú misma. Aunque todo eso ya pasó, aún sentí una punzada de injusticia y se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Sabes cuántas veces me has ignorado y abandonado? Ya me había acostumbrado. Así que, Liam, vete. Ve a buscar a Chloe o a quien quieras, pero no me busques más. No me fijé en cuándo se fue. Cuando llegué a casa, le conté lo que pasó. Escuchó en silencio sin apenas reaccionar. Al final, solo murmuró un Al ver mi mirada confusa, seguía esperando que hiciera más preguntas. Dijo, Grace, conozco tu carácter. En el momento en que me enviaste un mensaje diciendo que ibas al ayuntamiento, supe que ya lo habías dejado ir y que no lo volverías a elegir. Me quedé atónita, luego sonreí y dije, ¿en serio? Señor Julian, tiene los documentos al revés. Julian se quedó paralizado un segundo, luego con torpeza, enderezó los papeles y se rió conmigo. Pasaron unos días. Mientras estábamos de compras, nos encontramos con una conocida que apartó a Eleanor y empezó a cotillear. Al parecer, después de que Liam se recuperara, se encerró en su habitación y empezó a ahogar sus penas en alcohol. No le abría la puerta a nadie. Hasta que alguien le envió una grabación que revelaba que la lesión de Chloe no era grave en absoluto. Chloe había sobornado al hospital para falsificar los informes médicos. Liam se enfrentó a Chloe y tuvieron una fuerte discusión. Luego congeló todos sus bienes y la vetó en la industria. Chloe ni siquiera se había graduado de sus estudios en el extranjero. Sin un título universitario y ahora vetada, apenas le alcanza para llegar a fin de mes. El abuelo de Liam, harto de su mal carácter, su falta de criterio y la vergüenza que causaba, lo envió a adquirir experiencia a una sucursal remota, truncando por completo sus ambiciones de liderazgo. Nos vimos una vez antes de su partida, en un banquete. Julian y yo asistimos juntos. El ambiente en el pasillo estaba cargado de conversaciones, y Julian estaba ocupado haciendo contactos. Así que salí a tomar aire fresco. Al poco rato vi a Liam de pie cerca de mí. Se le veía mucho más delgado y demacrado. Grace, me voy en un par de días. Vine hoy porque quería verte por última vez. De acuerdo, que te vaya bien. Liam tenía los ojos rojos y la voz ronca. He pensado mucho estos últimos días. Me equivoqué muchísimo durante mucho tiempo y te hice sufrir muchas injusticias. Lo siento, Grace. De verdad que lo siento. Asentí. Ajá. ¿Has terminado? Liam apretó los labios, su voz se quebró. Sí. Siguió un largo silencio. Edición, en la universidad, siempre teníamos un sinfín de temas de conversación cuando estábamos juntos. Tras graduarnos en nuestros escasos momentos a solas, solo yo tenía un sinfín de cosas que decir. Ahora, no decía nada, y él tampoco sabía qué decir. Finalmente habíamos llegado a un punto en el que ya no teníamos nada que decirnos. Me di la vuelta y me alejé. Para seguir mi propio camino. Hacia el final luminoso del sendero. Allí vi a Julian, con un traje gris plateado a medida, apoyado con aire despreocupado en la escalera. Alzó la vista al oír mis pasos. Su mirada, generalmente fría e indiferente, se suavizó al instante como el agua. Eso pensé. Aún así, tuve suerte. Gracias por ver la historia de hoy. Si te gustó este vídeo, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus comentarios. Comparte tu opinión y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias interesantes. Hasta la próxima.